trajeron sus palmas? Vamos, sus palmas. Glorioso día, qué gloriosa manera, que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Esa manera que me salvaste, oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre, y lo fuerte, Jesús, oh, día feliz, día feliz. Gracias, Señor. Bendito, Señor, tu nombre, Señor Padre. Gracias, Señor. Porque tú eres grande, Padre bendito. Porque tú eres grande, Señor. ¿Por qué no dispones en tu corazón y dile y canta conmigo? Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener
con poder, soberano, victorioso Rey. Oh, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Y una vez más, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. dile una vez más, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el oh Señor, te adoramos siempre, Padre. Desciende. Dios de lo imposible. Vamos, eleva tu voz, levanta tus manos, eres invencible. Vamos, cierra tus ojos, levanta tus manos, dile: ven Espíritu Santo. Se trata de ti, amado Espíritu Santo. Tuyo es todo el honor. Una vez más, con todas tus fuerzas, levanta tus manos. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Decláralo. Tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. Vamos, sigue con todas tus fuerzas. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor. Bendice tu nombre, Señor. Nadie como tú. No hay nadie como tú. Vamos, fluye, levanta tus manos. Fluye, fluye, ven Espíritu Santo. Tenemos un Dios de milagros, un Dios poderoso. Él es sobrenatural y Él es nuestro Padre. Yo no sé si tú lo puedes creer, pero cada milagro sucede por la cantidad de fe que tú tienes en tu vida, en tu corazón. Así que yo te invito que si tú tienes una dificultad, que si tú necesitas de un milagro, cierra tus ojos, levanta tus manos. Y antes de guiarte por una melodía de una canción, guíate por la melodía de tu corazón, atrayendo al Padre y diciéndole: tú eres mi Dios, tú eres el Dios de lo imposible.
imposible, aquel que hizo caer fuego del cielo, aquel que hizo caer un diluvio del cielo, aquel que resucitó al tercer día, aquel que revivió a Lázaro. Él es mi Dios, y yo no sé si tú lo puedes creer, pero a ese Dios es el Dios que está en este lugar, y es al Dios que alabamos. Vamos, te adoramos, te adoramos. Tú eres invencible. Vamos, se eleva un clamor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Con todas tus fuerzas. Dios en lo imposible. Te adoramos. Eres invencible. Soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tú solo con todas tus fuerzas. Dios en lo imposible. Te adoro. Vamos, iglesia. Oh, asombrado estamos con tu amor. Asombrados por tu amor, envueltos por tu gracia. Dios en lo imposible. Vamos tú, con todas tus fuerzas. Abrázanos con tu amor. Tuya es. Que se escuche tu voz. Tuyo es todo el honor. Una vez más, con todas tus fuerzas. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Sí, Señor Jesús. Soberano, Te adoramos, te exaltamos, Rey, tuya es toda la gloria. porque tú eres digno. Tuya, tuya. A ti, solo a ti te damos la gloria, mi amado. Todo el honor. A ti, solo a ti te exaltamos, Rey de reyes y Señor de señores. Tuya es toda la Bendito, bendito eres, amado mío, porque para siempre es tu misericordia, Rey. Gracias, Jesús. ¿Por qué no le das una fuerte ofrenda de palmas al Rey de reyes y Señor de señores? Él es digno de toda gloria y Él es digno de ser exaltado. Gracias, Rey. Tome su lugar antes de dar los avisos y darle la bienvenida a nuestros invitados. No, quiero que vuelvan a cantar este canto. Vamos a escuchar un testimonio. Nada más préstenle un micrófono, por favor, a Gema. Gracias. Adelante, Gema. Y quiero que cantemos este tema, Dios de lo imposible. ¿Sabes que cada que tú das un testimonio estás declarando al Dios de lo imposible? Adelante, Gema. Sí, adelante, habla. Bueno. Hola, buenas tardes. Quiero compartirles mi testimonio. Como saben, yo tenía ya tiempo sin venir a la iglesia, sin congregarme, porque no tenía un trabajo. Dios me dio mi negocio, empecé a vender, pero fue la pastora, me visitaron mis pastores y me dice la pastora: ¿estás en mis oraciones? Sí, pastora, yo también ya quiero congregarme. Entonces, cuando el domingo, pues yo decido renunciar a mi trabajo y yo decidí creerle a Dios y le dije: pues Dios, aquí estoy. Me vine a la iglesia y aquí estuve. Cuando salí, pues la verdad es que estamos en una situación bien complicada.
amargada y yo salí y le dije, pues Dios, aquí estamos, ¿no? Entonces me invitaban a comer, gracias a Dios. Y el lunes yo tenía lo de surtir para mi negocio. Voy y me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Dice él, ya no vamos a poderte surtir la carne, subió muchísimo. Bueno, voy y compro y no había tostadas para vender. Empiezo a comprar mis cosas, el limón, todo está carísimo, la crema. Y dije, Dios, ¿y ahora qué? Y dije, la pastora oró mal, así no era, así no era. Entonces dije, ¿y ahora? Y yo dije, no, Señor, yo necesito un trabajo donde yo pueda estar en la iglesia, donde yo pueda asistir y donde no me canse tanto. Y ya empiezo en el Face a buscar y veo una publicación de un trabajo, ¿no? Y rápido mando una y me dicen, mañana te esperamos aquí para hacerte una entrevista. Hago mi solicitud, la lleno y voy. El puesto era de mesera. Y llego y me entrevista la chica y me dice, bueno, ¿y qué sabes hacer? Le digo, pues de todo. En realidad, puedo ser ayudante de cocina, puedo ser mesera. Y me dice, mira, tengo el puesto de mesera. Le dije, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, tienes que limpiar aquí las mesas, tienes que barrer, tienes que lavar los baños, etcétera, tienes que hacer muchas cosas. Oh, le dije, está bien. Le dije, pues me interesa trabajar. ¿Y cómo es? Me dice, mira, vas a trabajar todos los días de 6 de la tarde a 11:30 de la noche. Vas a descansar los martes. Ah, le dije, sí, me parece bien. Le dije, me queda perfecto. Y me dijo, bueno, está bien. Y me dice, ¿puedes quedarte? Sí, le dije, nada más déjame avisar para decir que me voy a quedar. Entonces rápido voy a mi casa, me medio peino y me regreso. Y me dice, siéntate. Me dice, fíjate que me gusta trabajarte para ti. No te voy a dejar de mesera. ¿Cómo? Me dice, no, te voy a dejar de cajera. Y ahí vas a ganar más. Ven, pásate. Me pasa. ¿Y aquí qué voy a hacer? Nada, vas a estar sentada, vas a recibir llamadas y vas a cobrar las cuentas de las mesas y vas a ganar más. Y pues estoy en un lugar, tengo mi oficina pequeña, tengo mi ventilador, estoy recibiendo las llamadas, estoy contenta y pues quiero darle las gracias a Dios y a mis pastores que no dejaron de orar por mí. Y pues aquí estamos y si Dios me quiere dejar ahí, Yo sé ahí voy a estar. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Qué bueno es que podamos testificar lo que Dios hace. La Biblia nos enseña eso y nos dice que nosotros debemos de testificar. Y hay un pasaje de la Biblia que no lo recuerdo ahorita, pero dice que si nosotros no testificamos, el mal que teníamos, dice que puede regresar. O sea, no es solamente, y no quiero decirles con esto ni ponerles miedo, pero testificar es una ordenanza que Dios nos da. Así es de que, iglesia, cuando Dios hace algo en tu vida, no dudes en testificarlo. Bien, quiero darle la bienvenida a la gente que hoy nos visita. Tenemos invitados o visitantes aquí en la iglesia y queremos pedirle a Teresa Moya. Teresa, ¿dónde está Teresa? Dios le bendiga, Teresa. Vamos a darle un fuerte aplauso. Está con nosotros también Karen Lisset Castillo. Dios te bendiga, Karen. Está también con nosotros Diego Ambriz. Dios te bendiga, Diego. Está con nosotros Yamilet Castillo. Dios te bendiga, Yamilet. No se me pasa nadie, ¿verdad? Creo que son todos. Y bueno, queremos darle la bienvenida a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga, es un gusto, es un placer poder tenerles, o más bien dicho, que nos permitan estar en sus hogares, en su sala, o donde nos están viendo a través de sus dispositivos. Que Dios les bendiga y nos da mucho gusto saber que hay gente
que nos sigue. Y quiero darles una noticia a la iglesia. El día de hoy, 12:30 del día, estarán iniciando servicios en la ciudad de Tula. Y ya sé que a ustedes no les dice nada eso, pero les voy a decir algo más. La gente que está haciéndolo nos está pidiendo que nosotros seamos su cobertura. O sea, nosotros vamos a iniciar esa iglesia. Yo espero que ahora sí les dé gusto eso, ¿sí? Estuve platicando con el pastor Omar el día miércoles y le dije: pastor, pues estás más joven que yo, pero ¿qué crees? Ya vas a ser abuelo. Porque la iglesia de Tala ya va a ser mamá. Así es de que yo espero que entiendan el compromiso que esto nos da de tener que estar cuidando de una iglesia que va a iniciar. Y hoy precisamente van a estar ellos iniciando. Y bueno, pues me dijeron: pastor, 12:30 del día vamos a hacer una videoconferencia para que salude a la iglesia que hoy inicia. Así es de que felicidades, iglesia, es el trabajo de ustedes. No crean ustedes que yo ando buscando iglesias ni lugares. Dios sabe que no. Cintia, ¿te acuerdas que hace algún tiempo te dije que nos comentaron y nos pedían que fuéramos a Tula a abrir una iglesia? ¿Qué tiempo tiene eso? ¿Lo recuerdas? Fue el año pasado, yo creo. Sí, ¿verdad? Y bueno, los tiempos de Dios son perfectos, así dice la Escritura, y hasta el día de hoy se inicia, vamos a decirlo oficialmente, el servicio en una casa. No se está rentando nada, es una casa, pero ya se está invitando gente y esperamos que Dios toque el corazón de la gente que ha sido invitada y que pueda estar en la reunión del día de hoy. Así de que la gente que lo está haciendo, que lo va a hacer, entiendo que debe estar conectada, y también a las 12:30 estarán celebrando su reunión. Y hay una pastora, tenemos una pastora allá que va a estar trabajando, y ella el día de hoy estará predicando la palabra del Señor. Así es de que se los comparto, sí, para que se alegren conmigo, pero también para que oren por nosotros y por la iglesia de aquel lugar, para que un día, así como nosotros, ¿se acuerdan cómo Dios nos ha bendecido desde que inició la iglesia? Bueno, la Biblia nos enseña que lo que recibimos de gracia, ¿qué tenemos que hacer? Ahora ellos necesitan de nuestro apoyo. ¿Sí? ¿Estamos iglesia o no? Ok, entonces, bueno, pues Dios es bueno. Vamos a entrar a la plática del día de hoy, al mensaje. Y miren, precisamente se llama llamados a testificar. Llamados a testificar. Y nuestra prédica del día de hoy está fundamentada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos 6 y 8. En realidad casi ese pasaje bíblico casi nadie lo predica, y menos los primeros versos, porque encierran un concepto teológico muy grande, el Evangelio de Juan, desde que inicia. La Biblia, ustedes saben, están los 4 evangelios y se llaman los sinópticos. Y son los sinópticos porque los 4 evangelios hablan de Jesucristo, pero cada uno desde una perspectiva diferente. Es decir, hablan la historia de Jesús, los milagros de Jesús, la muerte y crucifixión y resurrección de Jesús. Eso es lo que nos enseñan los evangelios. Que dicho sea de paso, la palabra evangelio significa dar las buenas nuevas. Eso es evangelio. Entonces, el Evangelio de Juan es el único evangelio
que no habla de la genealogía de Jesús. Los otros 3 nos hablan de la genealogía de Jesús. Los otros 3 nos indican cómo fue que Jesús nació, cómo se desarrolló esa parte del nacimiento de Jesús, cómo Herodes quiso matar a Jesús. Pero el Evangelio de Juan parece que no toma en cuenta eso, pero en realidad los evangelios anteriores hablan del nacimiento de Jesús como hombre, pero el Evangelio de Juan habla de Jesús como el verdadero Dios, como el Dios eterno, como el soberano, como el creador de todas las cosas. ¿Sí? No crean que lo ha hecho o lo ha dejado a un lado, no, sino que la Biblia nos enseña, y nuestra base bíblica está en capítulo 1, versos 6 y 8, y dice de la siguiente manera: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Verso 8: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y no está hablando del apóstol Juan, está hablando de Juan el Bautista. ¿Sí? O sea, el apóstol Juan está hablando de Juan el Bautista, que es el hombre que ha sido enviado por Dios. ¿Para qué? Para dar testimonio. Para eso fue llamado Juan el Bautista. Y ahora, ¿qué es testificar? Testificar es afirmar o declarar una cosa asegurando su veracidad por haber sido testigo de ello. ¿Saben? El testimonio que hemos escuchado, Gema es testiga de lo que Dios ha hecho en su vida. Y ustedes lo saben, por algunas semanas ella se ausentó. Y saben que a nosotros como pastores, como familia pastoral, y a los líderes, nos da tristeza cuando ustedes no vienen a la iglesia. Y nos da tristeza porque una persona que deja de venir a la iglesia se enfría, se muere fácilmente espiritualmente. Por eso es que nos da tristeza. Y entonces nuestra oración es: Señor, que no se enfríe. Y si el trabajo está siendo motivo para que no venga a la iglesia, entonces, aunque a algunos no les guste, tenemos que decirle al Señor: entonces quítale ese trabajo. Aunque no digan amén. Sí, yo sé que se enojaron. Aunque no digan amén, tenemos que orar de esa manera: quítale ese trabajo, punto y aparte, y dale otro. Ahora sí digan amén. Eso, que se note que ya se contentaron. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos enseña, número 1, que Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Y dio testimonio, así me voy a ir rápido porque el tiempo, ustedes saben que por cuestiones de la grabación tenemos que ajustarnos a un tiempo. Entonces, número 1, decíamos, Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Jesús como verbo. ¿Qué es un verbo? Un verbo es acción, es una palabra, ¿sí? Es una palabra, pero es una palabra que lleva acción. Pero en realidad el verbo surge efecto cuando la acción se realiza. De otra manera sigue siendo una palabra, aunque sea verbo, ¿sí? Ahorita yo les dije a los muchachos, cantan nuevamente Dios de lo imposible. ¿Ese qué fue? El verbo, fue la palabra para que ellos lo hicieran. ¿Cuándo se cumplió esa palabra? Cuando ellos lo cantaron. ¿Qué hubiera sucedido si lo que les dije y ellos hubieran cantado, yo tengo un amigo que me ama, ¿no? Entonces, el verbo no hubiera cumplido su propósito. ¿Cierto o falso? Entonces, la Biblia nos enseña que Juan el Bautista, él dio testimonio del verbo.
Y entonces encontramos capítulo 1, verso 1 que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo no dice y el verbo era Dios, sino el verbo era con Dios. ¿Por qué dice con Dios? Porque el verbo es acción, número 1. Y número 2, porque el verbo es Jesús. Entonces está hablando del Padre que creó las cosas, pero también Jesús estuvo en la creación y también el Espíritu Santo estuvieron en la creación. Por eso hablamos de un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Juan lo está diciendo, el apóstol Juan, no se confundan. El apóstol Juan está diciendo: en el principio era Jesús, Jesucristo, el verbo. Y el verbo y Jesucristo era con Dios o estaba con Dios. Y el verbo es Dios. Porque Jesucristo es Dios, aunque usted no lo crea. Y luego la Biblia nos dice: este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque era el verbo. Ahora, imagínense, es algo interesante. Jesús, la palabra, quiere decir que así. Nosotros somos personas tripartitas, ¿sí o no? Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Dios es trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Sí? ¿Sí vamos o no? ¿Sí van conmigo? Entonces, si yo soy tripartito, cuando yo hablo algo, no lo está hablando esta masa de huesos y de carne, lo está hablando mi yo interior. Entonces, lo que mi yo interior quiere que ustedes sepan, para que yo me pueda comunicar con ustedes, sale de mi yo, es decir, sale el verbo, sale la palabra. Y Dios, la Biblia nos enseña, si ustedes han leído en alguna ocasión su Biblia, la Biblia nos dice que Dios, en su infinita misericordia, y bueno, me voy a lo mejor adelantar un poquito, pero lo voy a tener que hacer porque ya voy encarrerado. Sí, así es de que Susi, a ver cómo le haces. Entonces encontramos algo interesante, que la Biblia nos enseña que el mundo dice que no le conoció. Así dice la Escritura: el mundo no le conoció. Y sabes, hasta el día de hoy hay gente que no lo reconoce como el Hijo de Dios. No lo reconocen como el mismo Dios, sino que solamente lo tienen como el Hijo de la Virgen María. Y eso es una verdad. Humanamente Jesús fue hijo de la Virgen María, pero ponme atención, Jesús tenía dos divinidades: la humana por la Virgen María y la divina por el Padre, por el mismo Dios. Entonces, es cierto que Jesús nació de una virgen, y nosotros respetamos y reconocemos que la Virgen María era una mujer piadosa, era una mujer que adoraba y que creía en Dios, una mujer, escúchenme bien, santificada, como muchos de nosotros somos santificados el día de hoy. ¿Sí? ¿Sí van conmigo o no? Entonces, pero eso no quiere decir que porque ustedes sean santificados, miren, ahí les va. Así de sencillo se las voy a poner, y con la venia de mi Padre Celestial lo voy a hacer, y con toda humildad. En la Biblia no encontramos ni un milagro que la Virgen María haya hecho, ni uno siquiera. Lo único que podemos reconocer que la Virgen María hizo fue lo siguiente: en las bodas de Caná, cuando le dijeron, cuando ella se enteró que no había vino, que ya se había terminado, ella se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, no hay vino en este lugar y la boda apenas empieza. Era un problema serio el que estaba pasando allí. Pero entonces la Biblia nos dice
que Jesús le dijo, mujer, y yo, o sea, ¿cuál es el problema conmigo? Yo no tengo nada que ver aquí. El del problema es el novio, no soy yo. Porque Jesús no era el que se estaba casando. ¿Sí o no? Pero ¿saben qué hizo María? Ignoró a Jesús. Digan conmigo, ignoró a Jesús. Porque ella era la mamá. Y como mamá, nos ignoran muchas veces a nosotros los hijos. ¿Sí o no, mamás? La verdad, si lo sabe Dios, que no lo sepa la iglesia. Nos ignoran muchas veces. Y María ignoró a Jesús y fue y le dijo a la gente que estaba sirviendo al que estaba haciendo el banquete, fue y le dijo, hagan lo que Él les diga. O sea, ¿qué hizo? Dio la palabra, el verbo. Hagan lo que Él les diga. No más. Esa fue la intervención de María cuando Jesús era adulto. ¿Y saben qué hizo Jesús? Obedeció a su mamá. Hijos de su mamá, obedezcan a su mamá. Porque aún Jesús, teniendo 30 años, que es cuando inició su ministerio, obedeció a su mamá. Aunque le dijo, yo no tengo nada que ver en esta fiesta, no es mi fiesta, yo no tengo por qué hacerlo. Pero entonces María le dijo, hagan lo que Él les diga. Y entonces Jesús, ustedes saben el milagro, ¿verdad? Y no se los va a contar. Así es de que si quieren saber el milagro, lean su Biblia. Y si no, pues vengan, seguramente un día vamos a hablar de las bodas de Caná, ¿sí? Bien, entonces encontramos que Jesús es el verbo y nos dice que tenemos que reconocer, dar testimonio. Ahora fíjate bien, la Biblia nos dice en el libro de Génesis, hablando de la creación, capítulo 1 y parte del capítulo 2, en todas las veces que Dios formó, bueno, desde el verso 3 dice, y dijo Dios. La palabra dijo significa que el verbo fue dado. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra, el verbo. Y Juan dice que el verbo, ¿quién es? Jesús. Entonces Jesús estuvo en la creación. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Y luego dijo así, dice la Biblia. Y dijo Dios, sepárense las aguas de la tierra. Y entonces se crearon los mares, los ríos, y hubo tierra. Y luego dijo Dios, produzca la tierra todo tipo de hierbas, árboles, todo. Es decir, todo fue hecho con su palabra, con el verbo. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Y qué creen? Cuando llegó con el hombre, esto, bueno, a mí me encanta, miren, cuando yo me casé, que no tiene muchos años, ¿sí? Porque se quedaron en silencio, están calculando mi edad, ¿sí? Yo ya, aunque tengan la máscara, ya los vi, están calculando mi edad. Bueno, apenas tengo 35 años, ¿sí? ¿Cómo me ven? ¿Sí o no? Más o menos o me ha maltratado la vida. Sean honestos conmigo. Entonces, apenas tengo 35 años de casado. Esa es mi edad. Entonces, cuando yo dije, nos vamos a casar, dije, pues tengo que arreglar la casa bonita. Dios nos bendijo que desde que nos casamos teníamos casa. Es una bendición, yo no sé para ustedes, pero para mí es una bendición muy grande. No pagábamos renta, teníamos nuestra propia casa cuando nos casamos. Entonces, bonita la casa. ¿Saben por qué? Porque la creación divina de Dios iba a llegar a vivir a mi casa, o sea, ella.
Bueno, si no dicen amén es porque no sé cómo les fue a ustedes, pero ella le fue bien. ¿Sí? ¿Sí? No sé cómo les fue a ustedes, pero a ella le fue bien. Entonces, cuando arreglamos todo para que ella llegara a un bonito lugar, eso hizo Dios. Claro, Dios me ganó, Él es Dios. Sí, debo reconocerlo, Él me ganó. Entonces Él hizo todo para que viniera a vivir el hombre en lo que Él había creado con su palabra. Y después dijo, ahora sí, vamos a hacerlo para que sea a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Y qué creen? Aquí estamos, a imagen y semejanza del Todopoderoso. Wow, eso merece un aplauso. Claro que sí. Pero la Biblia nos dice, verso 11, que el pueblo que Dios había escogido para que fuera su pueblo, no lo reconoció. Qué tristeza, ¿no? ¿Se imaginan? Yo bien emocionado arreglando la casa y tratando de que todo estuviera, y que cuando llegara el momento de que nos casamos y ella dijera, ¿y tú quién eres? ¿Qué onda contigo? ¿Quién eres? Así siente Dios cuando el hombre le dice, ¿y quién es Dios? ¿Qué onda con Dios? La ciencia ha avanzado tanto, no necesitamos a Dios. ¿Cómo crees que se siente Dios? Cuando Él te creó a su imagen y a su semejanza y formó este mundo hermoso. Hoy podemos ver edificios bonitos, lugares bonitos hechos para la recreación de nosotros, pero no se compara con lo que Dios había hecho en el Edén. No se compara. ¿Y sabes por qué el hombre puede hacer lo que hoy tiene? Porque está hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, porque Dios creó y el hombre sigue creando, porque somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Mire, para que se den una idea, le dije a José Luis, yo ahora sí no voy a poder venir a trabajar, José Luis, pero te voy a encargar que invites a los hombres de la iglesia. Oigan, hombres, ya le estoy haciendo yo la invitación, le estoy ayudando para que vean que quiero obtener mi granito de arena también en eso. Que invites a los hombres para que hagan la cabina, yo iba a decir la jaula, pero se oye feo, ¿verdad? La cabina de la batería. ¿Dónde están los hombres? No, hombre, qué bárbaros. Bueno, ya vi que sí tienes apoyo, ¿eh? A ver, otra vez, bórrame el cassette. ¿Dónde están los hombres? Ya por lo menos son 3. Ok. Bien, entonces, esto es lo que la Biblia nos enseña, iglesia. Y ahora fíjate bien. Después de esto encontramos en el verso siguiente, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no le recibió. El pueblo de Israel no lo reconoció como el Mesías, no lo reconoció como el Hijo de Dios, no lo reconoció como el Salvador, no lo reconoció como su libertador. No lo reconocieron. Al contrario, cuando lo empezaron a acorralar y a decir las cosas, ¿y cuántos saben que Jesús nunca dijo mentiras? ¿Cuántos saben de eso? ¿Sí lo saben o no lo saben? O en su corazón han dicho, se me hace que Jesús por ahí se aventó una mentira piadosa.
¿no? Ok, Jesús nunca dijo mentiras. Y la Biblia nos enseña que un día estando ahí en el Sanedrín y estando con toda la gente, le dijeron: Jesús, es cierto que tú dijiste que en 3 días, si derrumbaban todo esto, en 3 días tú lo ibas a levantar. Pues sí. ¿Sí? ¿Y saben qué dijeron? Blasfemia. ¿Y quién lo dijo? ¿Lo dijo Jesús? Él no dijo. O sea, él habló de su cuerpo y dijo que él iba a morir y que en 3 días o al tercer día iba a resucitar. Pero no había dicho del templo. Cuando él habló del templo estaba refiriendo a su cuerpo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y eso es lo que Jesús estaba diciendo, estaba enseñando. Y luego cuando estaba, creo que es con Pilato, y le dice, y si no, aquí tengo mi ayuda idónea, mi enciclopedia. Y Pilato le dijo: ¿tú eres el rey de los judíos? Y él solamente contestó: tú lo has dicho. O sea, él no se andaba proclamando que era el rey de los judíos, pero tampoco lo negó. Cuando le dijeron: tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho. Lo aceptó, porque él era el rey de los judíos y él es el rey de reyes y señor de señores. Por eso él no pudo negarse, por eso él tuvo que aceptarlo. No pudo mentir y decir: a ver, espérate, en realidad aquí soy hombre. No, él era, él es y sigue siendo y será siendo el rey de reyes y señor de señores. Aunque el diablo se retuerza ahorita en el infierno, él es rey y él es señor. Ahora, fíjate bien, nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O cómo debemos de vivir? Dice: mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ya vimos que los judíos no le recibieron. Ahora, los judíos desde el tiempo de Moisés, estuvo el sacerdocio, la tribu de sacerdotes, ¿verdad? La Biblia nos enseña que la tribu de Leví, siendo Aarón el primer sacerdote, y de ahí toda su descendencia. ¿Sí o no? ¿Sí han leído la Biblia o no? Bueno, y si no, pues van a decir: pues si el pastor dice, pues vamos a creerle al pastor, ¿verdad? Entonces encontramos que la Biblia nos enseña eso, y desde el tiempo de Moisés hasta que Jesús murió, todo ese tiempo, que fueron cientos de años, ¿qué creen? El pueblo de Israel esperaba al Mesías. Conocía la ley, conocía las profecías, conocía que Dios hablaba, porque lo sabían que Dios hablaba a través de Moisés. Conocían que Dios hablaba a través de Elías, a través de Isaías, de Jeremías, Lamentaciones no. Esas son las Lamentaciones de Jeremías. Ya iba a recitarles todos los textos de la Biblia, los libros de la Biblia, pero Lamentaciones no. Algunos iban a decir: pastor, ¿y quién era Lamentaciones? ¿En qué año vivió? No, Lamentaciones no era una persona, ¿sí? La Biblia dice que eran las Lamentaciones de Jeremías. Entonces encontramos que el pueblo de Israel no era ignorante, sabía que Jesús iba a venir, el Mesías. Pero cuando llegó el Mesías, y creo que hace 8 días lo mencionábamos, ¿qué es lo que sucedió? Que los fariseos se enfrascaron más en las normas, en las leyes, que en el mismo Dios que les había dado las leyes. Obedecían más a las leyes que ellos mismos
imponían al pueblo de Israel que obedecer al Dios Todopoderoso. Por eso es que cuando Jesús vino, entonces encontramos que no pudieron darse cuenta que Jesús era el Mesías que tanto estaban esperando. Pero la Biblia dice, ponme mucha atención en esto. Mira, esto no lo traigo aquí. Pero la Biblia dice que en los últimos días, así dice la Escritura, en los últimos días, antes de que Cristo venga por su iglesia, dice la Escritura que se levantarán falsos cristos y harán creer a la gente, aún a los escogidos, o sea, a ti y a mí. Tú y yo somos los escogidos. Aún a ellos los hará dudar, los engañará. Eso dice la Escritura. ¿Y sabes? Acaba de salir un video. Yo no sé si sea real, qué tan fidedigno sea o no, pero me lo mandaron a mí en un grupo de pastores donde yo me reúno con ellos todos los días. Y al pastor Omar se lo mandaron de otro grupo de pastores donde él se reúne también todos los días, el mismo video. Y platicando con algunos otros pastores, también ya saben de ese video. ¿Ustedes sabían de eso? Ni les he dicho de qué, ¿verdad? Pues cómo van a saber. Pastor, pues ahí cómo, no somos adivinos todavía. Pero el video es que yo quería ver si me está poniendo atención. Iban a decir unos, sí, pastor, sí. Sí, ya saben que en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Entonces, ese video dice que ya se levantó un judío autonombrándose el Mesías. ¿Alguien lo ha escuchado eso? ¿No? ¿Tú ya lo escuchaste? ¿Ya lo viste? Ok, bueno, pues no los quiero asustar, pero Cristo viene por su iglesia. Eso es un hecho. Cristo viene por su iglesia y los tiempos están muy cercanos. Miren, ¿quién iba a pensar hace 15 años, 20 años, o sea, en el 2000, cuando dijeron que el mundo se acababa? ¿Se acuerdan? Que las computadoras iban a hacer no sé qué tantas cosas y todos hasta teníamos miedo de estar cerca de la computadora. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Sí o no se acuerdan? A ver, ¿cuántos se acuerdan? Levanten la mano todos los que se acuerdan. Más o menos somos del size, todos ustedes y yo. Porque yo también me acuerdo de eso. ¿Sí? No, sí, yo también estaba chiquito. ¿Sí? Además, todavía sigo estando chiquito. Miren, grande Humberto, es sí. Yo estoy chiquito. ¿Sí? Beto también está. Yo soy de los chavitos todavía. Entonces encontramos, o cuando de hace 20 años que se decía que las computadoras iban a acabarse, y se acuerdan que, no hombre, todos estamos espantados, ¿no? La verdad, espantados todos. Hoy nos damos cuenta que la tecnología ha avanzado a unos pasos agigantados, que hoy podemos, a través de nuestros teléfonos, ver lo que sucede en el momento en el mundo. Hoy, o más bien dicho, en el año pasado, nosotros, que nos cerraron la iglesia, tuvimos que movernos con lo que teníamos para seguir pastoreando a la iglesia a través de las redes sociales. Cuando muchos dijeron que eso era del diablo, aunque no digas amén, decía, eso es del diablo. www.666 del diablo, satánico, el anticristo. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí? Y hoy la www la utilizamos para nuestra página. Es que ya lo evangelizamos, pastor. A veces hablamos sin saber lo que estamos diciendo.
debemos de tener mucho cuidado, porque aún con eso, entonces mentimos. Por eso les decía, salió ese video, yo no sé si sea cierto, o sea, si sea oficial o sea algo montado, pero lo que sí sé, porque la Biblia lo dice, es que se van a levantar falsos cristos. Eso lo dice la Biblia y yo lo creo. La Biblia dice que se va a levantar el anticristo y que va a venir la tribulación o la gran tribulación, mejor dicho, dice la Biblia la gran tribulación, porque tribulaciones ahorita estamos viviendo, pero la gran tribulación, esa va a venir. Pero yo sé algo, que yo estaré con el Señor en las bodas del Cordero. Yo no sé tú, porque esto es personal. Miren, si fuera así, familiar o de acuates, yo diría, Señor, pues que toda la iglesia se vaya conmigo, ¿no? Pero el Señor va a decir, no. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Abraham? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham, te voy a notificar, la voy a destruir. Y Abraham le dijo, Señor, ¿y si hubiera 50 justos? ¿La destruirías? Pues no la destruiría, pero no hay 50, Abraham. ¿Y si hubiera 40? Pues tampoco, Abraham, pero tampoco hay 40. Y así se fue. ¿Y si hubiera 10? Pues tampoco, Abraham, pero tampoco hay 10. Y ya para que no, ya pobre Abraham, ¿verdad? Y ya Dios, yo creo, dijo, ya para qué lo dejo que diga y si hubiera 5. Porque tampoco había 5. Le dijo, mira Abraham, vamos a hacer lo siguiente. Dile a tu sobrino que salga con su esposa y vámonos, porque la ciudad la voy a destruir. Es personal. La salvación es personal. Voltea con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija y dile, allá tú, si no quieres creer en Jesús, porque es personal. A mí me gustaría, si se pudiera, pagar tu visa para entrar al cielo, pero no se puede. Es personal. ¿Y qué crees? El precio ya lo pagó Jesús. Lo pagó en la cruz del Calvario. Wow. Y entonces dice, esto es lo interesante. Dice, más a todos. ¿A quién? ¿Y tú estás en todos? Ok. Pero dice algo interesante. Los que le recibieron. Ya no es todo el mundo. Son solamente quienes, los que le recibieron. Dice, les dio potestad, les dio la autoridad, les dio el poder de llamarse hijos de Dios. El que hizo los cielos y la tierra, el creador de todo, el verbo, el que se hizo carne, Jesucristo, te ha dado la potestad, te ha dado el poder de llamarte hijo de Dios. Te ha dado la facultad de decir que perteneces a la familia de Dios. Wow, eso es impresionante. ¿Saben por qué mi esposa, mi hijo y yo que estamos en esta ciudad tan lejos de casa no nos sentimos sin familia? ¿Saben por qué? Porque está la familia de Dios y a esa es a la que pertenecemos, a la familia de Dios. Yo no sé tú, pero a mí me encanta, Miren, Dios nos ha permitido andar como húngaros. La verdad. Y a donde hemos llegado, siempre hemos encontrado familia. Siempre. Cuando llego a Pachuca, que es de donde nosotros somos, cuando llego a Pachuca,
pues nos dicen, ofrecen una casa, o hay una casa donde siempre llegamos. No es nuestra casa, pero ahí siempre llegamos. Y cuando sabe la familia que vamos, o sea, es bonito. Si tú nunca has salido de tu casa, es bonito que salgas alguna vez. Porque cuando llegas a tu casa, todo el mundo te quiere invitar a comer. Todo el mundo te quiere ver. Pero si tú nunca has salido de donde está tu familia, pues algunos ni te quieren ver. Chale, otra vez ya viene este. Pero si tú vas cada año, dices, oh, qué bueno que vino Nacho. Entonces todos quieren que vayamos a visitarlos. ¿Sí? ¿Cuántos te viven lejos de su casa? ¿Verdad que cuando vas a visitar a tu familia te apapachan, te abrazan, te dicen qué bueno que viniste? ¿Sí o no? ¿Sí? Dice Chocho algunos. Va a salir las malas experiencias. Bien, pero a lo que quiero llegar es esto, iglesia, y vamos a ir cerrando. Dice, todos los que aceptan a Jesús como su Salvador personal, todos nacemos espiritualmente otra vez. ¿Se acuerdan hace 8 días? Hablábamos de eso un poco. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Pero miren lo que dice la Escritura. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Ya se me activó este. Y dice, y aquel verbo, sigue diciendo, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14. Y aquel verbo, ¿se acuerdan del verbo que dice en el principio era el verbo? Y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y luego sigue diciendo, y habitó entre nosotros. Está hablando Juan, acuérdense, está hablando Juan. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder. Y verso 15 dice, Juan, hablando de su tocayo, del Bautista, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Ahora, ¿qué quiero decirte, iglesia? Tú y yo hemos sido llamados a testificar. A eso hemos sido llamados. Y ya dijimos que es testificar. Testificar es asegurar algo que tú has visto o has vivido. Eso es testificar. ¿Sí o no? Entonces tú y yo hemos sido llamados a testificar. Y Juan el Bautista testificó. Y Juan el apóstol testificó de Juan el Bautista y dijo, este vino por testimonio. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de quién? De la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús lo dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces vemos que Jesús es el único medio que te puede acercar con Dios, que te puede reconciliar con Dios. Es el único, no hay otro medio. No hay otra manera en la que tú puedas reconciliarte con Dios, porque sabes, la única manera que el hombre tenía y tiene para reconciliarse con Dios, de acuerdo al pacto mosaico, es a través del derramamiento de sangre. No había otra forma. Tenía que
haber derramamiento de sangre, y ese es el antiguo pacto. Pero el nuevo pacto dice que ya no más sacrificios de corderos, sino solamente un sacrificio: Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero del mundo, el que dio su vida por ti y por mí. Es el único sacrificio, de tal manera que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Wow, esto es impresionante. Entonces, iglesia, cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, le entregamos nuestra vida y creemos y testificamos que Él vive en nosotros, entonces nuestra forma de vida testifica que Jesús vive en tu corazón. Que cuando la gente te vea diga: wow, algo pasó contigo, ¿qué sucedió? Y tú solamente le digas: Jesús nació en mi corazón. Solo eso. Y si te preguntan más, entonces le das tu testimonio. Y si te preguntan más, entonces aprende la Biblia para que le hables de la Biblia. Y si te preguntan más, invítalo a la iglesia. Y llévalo a que acepte a Jesús como su Salvador personal. Que sea bautizado en agua. Ya lo dijimos, el agua, el bautizo en agua no salva. Pero ¿qué crees? Es un mandamiento, es una ordenanza de Dios. Hay dos ordenanzas que tenemos que hacer en este nuevo pacto. Y una es bautizo en agua y tomar la cena del Señor. Dos ordenanzas. Tan tan. Dos ordenanzas para que tú puedas decir: número uno, que moriste para el mundo. Primera ordenanza: moriste para el mundo y naces para Cristo. Segunda ordenanza: recuerdas el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Recuerdas que Jesús resucitó al tercer día, y tienes presente que Jesús viene por su iglesia y que un día tú estarás con Él por toda la eternidad. Y Jesús dijo: y no voy a volver a tomar de la cena hasta que esté con vosotros, o sea, en las bodas del Cordero. Wow. Eso es lo que Dios te dice el día de hoy, y es lo que tienes que dar testimonio. Iglesia, mira, para que veas que eres de la familia de Dios, no sé si me puedas poner Efesios 2:19. Y dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. La palabra advenedizos significa extraño, en lenguaje claro. Ya no son extraños, ahora somos conciudadanos. O sea, aquí hay gente que tiene la ciudadanía americana, pero son mexicanos de sangre, ¿sí o no? Entonces ellos son conciudadanos de los gringos, pero son ciudadanos de aquí, pero son conciudadanos de allá. ¿Sí? ¿Sí van conmigo o no? Entonces la Biblia dice: ahora ya eres conciudadano ¿de dónde? Del reino de los cielos. Entonces cuando a mí me dicen: bueno, ¿y tú qué? ¿Te sientes extraterrestre o qué? ¿Que le hablas a Dios y...? Pues no soy extraterrestre, soy celestial. Porque esa es mi patria, esa es mi ciudadanía. Ahora soy celestial. Antes era terrícola, ahora soy celestial. Aunque usted no lo crea. Pero esto es lo que la Biblia me está enseñando. Pero si yo soy celestial, entonces ¿cómo debo de actuar? ¿Cómo? Como celestial. ¿Sí o no? ¿Cómo debo de vivir? Como celestial. ¿Cómo debo de hablar? Como celestial. ¿Cómo debo de comportarme con mi mujer, con mi esposo, con mi esposa? Como celestial. ¿Cómo debo de comportarme con mis hijos? Como celestial. ¿Cómo debo de comportarme con mis maestros? Como celestial. ¿Y con mis empleados, pastor? Como celestial. ¿Y con mi patrón? Como celestial. Porque ahora Dios te ha dado la facultad de llamarte hijo de Dios.
y te debes de comportar como hijo de Dios. Y entonces dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Wow. Para que vean que sí somos familia. Cuando les digo familia, hoy Dios tiene algo para nosotros. Efesios, el apóstol Pablo dice que tú y yo somos de la familia de Dios siempre y cuando tú tengas la facultad de llamarte hijo de Dios. Miren, ahí les va, se las voy a poner así, con esto cierro. Hay gente que hace funciones de una profesión. Sí, vamos a decir, hay gente que hace funciones de un ingeniero o de un arquitecto, ¿sí? Un albañil, un contratista, pero no es arquitecto. Tiene la experiencia, se le da la facilidad de hacerlo. Y si él se presenta como arquitecto, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Díganlo, díganlo, no les dé miedo. Espero que no haya alguno aquí. ¿Qué está haciendo? Mintiendo. Está usurpando algo que no tiene, que no es. ¿Sí o no? Así son los que se dicen ser hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios y no es hijo de Dios. ¿Qué está haciendo? Mintiendo y está usurpando. Porque un arquitecto firma planos y firma porque tiene la autoridad para decir que es arquitecto y firmar esos planos. Pero aquel, póngame atención, pero aquel que estudió los 9 semestres, pero no se tituló y se quedó como paseante, ¿sí? O pasante, ¿qué creen? No puede firmar. ¿Saben por qué no puede firmar? Porque no se le reconoce el derecho de llamarse arquitecto. Hey, ¿están aquí conmigo o no? Así es que si hay alguno que no se ha titulado, échale ganas, papacito, mamacita, échale ganas, porque tienes que titularte. Para que puedas decir que tienes una profesión. Y si no, aunque no te guste, tienes que ponerle P, creo que es PS o PP, pasante. Solamente le tienes que poner pasante. ¿Y qué crees? No te da el derecho, no te da la facultad de firmar un documento con la profesión que has estudiado. Lo mismo sucede con los hijos de Dios. Si no eres un hijo de Dios verdadero, no te da el derecho y la facultad de decir que eres hijo de Dios. Porque entonces estás viviendo conforme al mundo, tratando a la gente conforme al mundo, y eso no te da derecho a decir que eres hijo de Dios. Porque dice la Escritura, y les dio el poder a todo aquel que cree en Él. Y le da la facultad de llamarse hijo de Dios. Así es de que ten cuidado cuando dices soy hijo de Dios y no lo eres. Aunque no digas amén, mejor di ay. Iglesia, dar testimonio. Juan el Bautista lo dio. Él dio testimonio con su vida. Él dio testimonio de cómo vivir. Él dio testimonio de cómo caminar, de cómo hablar, de cómo predicar la palabra de Dios. Y a mucha gente no le gustaba. Tampoco quiero que te vuelvas Juan el Bautista y que te acerques con tu familia y le digas generación de víboras, porque te van a correr. Sí, o sea, tampoco es eso. Tienes que pedirle a Dios
que te dé la sabiduría y el entendimiento para poderles predicar las buenas nuevas de salvación. Y la manera en la que tú debes de empezar a predicar es con tu testimonio. Con tu testimonio. Nosotros hemos sido llamados a testificar. A eso somos llamados. Así es de que, iglesia, ¿qué te parece si oramos? Y le decimos al Señor, mira, no te voy ni te voy a pedir que levantes la mano, ¿sí? Si eres o no eres hijo de Dios. Yo creo que la palabra fue clara, ¿sí o no? ¿Sí? ¿O a alguien no le quedó claro que es un hijo de Dios? ¿Sí? Ok, entonces, si tú todavía andas así como que ahorita dices, pues no soy hijo de Dios. Creí que era hijo de Dios, pero no, la estoy regando todavía. Bueno, pues entonces, pídele perdón a Dios. Ahora, quiero decirte algo. Yo todavía la riego. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que diga, pues ya la regué y ya. Miren, el apóstol Pablo dijo, no recuerdo la carta en donde lo dijo, pero él dijo así: síganme a mí, véanme a mí como yo veo a Cristo. ¿Sí recuerdan eso? Ok. Entonces, a ustedes, iglesia. O sea, el apóstol Pablo, cuando dijo eso, no crean ustedes que era un orgulloso, un vanidoso, no. El apóstol Pablo sabía que él estaba viviendo la vida en Cristo y que él era un hijo de Dios. Entonces, yo les puedo decir a ustedes, aún con nuestras debilidades, el apóstol Pablo tenía debilidades, y dice la Biblia, cuando le pidió al Señor que le quitara el aguijón, le dijo Dios, Pablito, bástate mi gracia, porque en tus debilidades yo me glorifico. Eso le dijo Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pablo todavía tenía debilidades, ¿sí o no? Y encontramos que un día Pablito y Pedrito se agarraron del chongo. Así dice la Biblia, usted lea la Biblia. Pero no por eso eran hijos del diablo, seguían siendo hijos de Dios. Y después se reconciliaron, ¿no? Como buenos hermanitos, ¿verdad? Se reconciliaron. Pero entonces, iglesia, Pablo puede decir, véanme a mí, síganme a mí, así como yo veo a Cristo. Iglesia, con el afán de humildad, véanme a mí, vean a mi esposa, como matrimonio, véanos, porque nosotros vemos a Cristo y tratamos de seguir lo que Cristo nos ha enseñado y para lo que Cristo nos ha llamado. ¿Sí? ¿Sabe por qué les digo esto? Porque ustedes van a decir, ¿y cómo veo a Dios? Ustedes tienen que ver a Dios en mi vida. Ustedes tienen que ver a Jesucristo en mi vida, en mi forma de vida. ¿Y qué crees? Tu familia tiene que ver a Jesucristo en la forma de vida que llevas. Pero si no ven a Jesucristo en la forma de vida que tienes y ven al diablo, ¿cuándo crees que se van a querer arrepentir? Jamás. Jamás lo van a hacer. Entonces, tú y yo hemos sido llamados a testificar. Amigos que nos están siguiendo en las redes sociales, Dios te ama y has sido llamado para testificar. Testifica ahí en tu casa, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, en el vecindario, donde quiera que tú te mueves. Testifica de que eres un verdadero hijo de Dios. Vamos a orar, iglesia. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias porque eres maravilloso. Te damos gracias porque eres un Dios grande y poderoso. Eres un Dios que cada día nos enseñas cómo debemos vivir. Padre, gracias, porque podemos entender y comprender a través de tu palabra que Jesucristo, tu Hijo amado, es el mismo Dios. Y que Él vino a esta tierra, Señor, para enseñarnos que sí es posible, como hombre, vivir en santidad y dar testimonio de que tú eres Dios. Mi amado, ayúdanos para que cada día más nos parezcamos a un verdadero hijo tuyo, como lo fue Jesús. Aquí está la iglesia
mi amado, yo te pido que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos ayude para dar buen testimonio, así como lo hizo Juan el Bautista. Él testificó de que tú eras la luz, de que tú eres el Verbo, de que tú eres el mismo Dios encarnado en esta tierra para traer salvación y perdón de pecados al hombre que crea en ti. Y nosotros, esta iglesia ha creído en ti. Mi amado, ayúdanos para que cada día podamos testificar de tu amor, de tu gracia, de tus bondades, pero sobre todo de que tú vives en nuestro corazón. Padre, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigos que nos ven por las redes sociales, que Dios les bendiga. Es un gusto poderlos tener con nosotros. Los esperamos próximo martes 8 de la noche, domingo 10 de la mañana, y vamos a tener reunión de hombres este viernes. Dios les bendiga, un abrazo, iglesia.